formación en el hogar. Hablar del tema del sexo con nuestros hijos pareciera ser fácil. Hoy día, como nunca otra época, llega la información en materia del sexo por abundancia, a través de los distintos medios, revistas, radio, televisión, internet sobre todo, u otros amigos en la escuela, en su comunidad. Ese cúmulo de información es muy grande y los padres no tenemos tiempo para evaluar, analizar y filtrar esta información de manera de poder hablar con propiedad del tema del sexo con nuestros hijos. La palabra de los padres y los demás miembros de confianza del hogar, abuelos, tíos, etcétera, es muy influyente y es determinante para poder hacer una buena formación o generar una buena formación en materia del sexo con nuestros niños. Una preocupación que pienso que tienen todos los padres es cómo, o sea, en qué momento hablar con los hijos de estos temas de sexualidad, de amor, de afectividad. Lo que hay que pensar es que toda nuestra conducta, como decía, influye, ¿no? En la educación de los hijos. Ahora, se dice que hay diferentes escuelas, pero la más, vamos a decir, que busca más la armonía de la persona. Es como ir atendiendo a cada etapa de desarrollo. O sea, por ejemplo, cuando en la infancia puede haber curiosidad de los niños por el cuerpo del sexo opuesto. Entonces es como algo natural porque es una curiosidad. En mi caso a mí me parece hoy en día cómico porque cuando mi hijo estaba pequeñito me preguntó que cómo había nacido él, que cómo estaba él dentro de la barriga y por qué, ¿no? Esas incógnitas que tienen todos los niños. Y entonces a mí se me ocurrió decirle el cuento de la semillita, que es mi pareja, producto del amor, hubo una semillita y fue creciendo el niño y luego naciste y tal. Entonces, ¿qué pasó? Que fue peor ese cuento de la semillita, porque entonces mi hijo me cargaba loca preguntándome todo el tiempo que dónde se conseguía esa semillita, que cómo hacíamos para buscar otra semillita de esa, que él quería conocer la semillita y me cargaba loca. Entonces, oye, yo no hallaba cómo contestar y se me ocurrió comprar un libro y me tardé demasiado en comprarle ese libro y compré el libro y al tiempo se lo di, pero cuando ya le di el libro ya él había averiguado todo, ya sabía todo y no le resultó como muy interesante el libro. Mucha gente lo explica como una semilla, pero es una célula, la célula femenina y la célula masculina. El óvulo y el espermatozoide se unen y va creciendo allí dentro del vientre de la madre ese bebé. O sea, pero sin decir mentiras y sin decir cosas del otro mundo, porque uno tiene que ir explicando. O sea, y a veces pueden preguntar cosas más fuertes, pues ¿por qué? Porque de repente hay imágenes que ven o que pueden algunos niños andar con revistas pornográficas o algo así, que eso es porque, bueno, se ha perdido un poco ese respeto por la intimidad de la persona. Entonces, allí uno tiene que abordar el tema. Y entonces un niño de 9 o 10 años que pregunta, uno tiene que contestarle las preguntas. No es fácil. Una pregunta sobre sexo oral siempre va a ser incómodo para un padre. Y generalmente uno lo primero que hace es sorprenderse, preocuparse muchísimo y mucha gente hasta le pegará o a lo mejor tratará mal al niño porque no tiene las herramientas necesarias cómo explicarle a esos niños qué significa algo como el sexo oral. Entonces, yo consideraría que lo primero que uno tiene que hacer es explicarle al niño hasta donde su capacidad dé para explicarles, no ir más allá.
investigar con él. Si tú no sabes sobre algo, si tú no sabes cómo afrontar una pregunta tan fuerte, a lo mejor decirle, mira, vamos a investigar juntos, vamos a ver de qué se trata y vamos a buscar la manera de darte la mejor orientación sobre algo que te interesa, pues, y que el niño vea que uno tiene no solamente el interés, sino la capacidad para responderle y para satisfacer su curiosidad. Porque si nosotros como padres no satisfacemos la curiosidad de nuestros hijos, ellos van a buscar la información en otro lado. Hoy en día hay muchas posibilidades de conseguir información deformada tal vez. Entonces nosotros tenemos que darle la claridad para que ellos puedan satisfacer su necesidad de información, su curiosidad. No debemos dejarle que el internet sea quien le responda, no debemos dejar que los amiguitos en la calle sea quienes le respondan, o quién sabe, a lo mejor cualquier otra persona a quienes ellos acudan buscando esta información, porque siempre, como sea, ellos van a conseguir la información, porque la curiosidad de un niño hay que satisfacerla de alguna manera. Lo primero que hay que hacer es averiguar qué tanto sabe de eso y de dónde proviene eso, esa inquietud, porque se han visto casos de niñas que han sido inducidas de modo obligante para que haga ese tipo de actividades de sexo oral, para ingresar a un grupo, para formar parte de un grupo. Eso tiene que ver mucha la responsabilidad con los padres, porque si los padres hubiesen tenido la confianza con esa niña, muy probablemente esa niña hubiese ido a preguntar a sus padres de lo que estaba ocurriendo. Entonces, al no haber esa confianza, esa niña tiene, para ingresar a ese grupo, hace lo que le dice. Y eso tiene mucho que ver con la valoración del cuerpo, con la valoración que tiene que, ese incentivo que debe estar constantemente por los padres con sus hijos, de inculcarles el valor que tiene el cuerpo, de lo que es la autoestima. A una niña hay que explicarle que va a tener su primera menstruación, que en qué consiste la menstruación, que ya en ese momento su cuerpo cambia. Cuando la niña ve que se le está creciendo los senos, hay que explicarle. O sea, esas son las hormonas. A lo mejor la mamá no sabe, pero entonces va al colegio, habla con la profesora, las profesoras de biología, o sea, tienes que buscar apoyo para explicar alguna cosa que no sepa. Pero son cambios hormonales porque estás empezando los cambios que te van a permitir el día de mañana, cuando seas adulta, bueno, casarte, formar familia y tener hijos. Y al varón igual, o sea, esos cambios y sobre todo a veces uno dice, y es verdad la experiencia, el padre con el hombre, con el varón y la mujer con la niña, ayuda, es más fácil que se hable del sexo a sexo, o sea, el mismo sexo, hay mejor relación en ese aspecto de la sexualidad, porque hay un cierto pudor que dificulta el que la madre hable con el varón sobre esos temas, pero es bueno hasta cierto modo. Pero bueno, si el papá no está, tiene que ser la mamá con naturalidad y lo mejor que puede, y si no, se busca a un buen profesor, o a un buen médico, o el abuelo, o un tío que lo aconseje bien, porque no se trata, sino que tratar de hablar de las cosas con naturalidad, que es es una etapa por la que pasan todos. Muchas veces son adolescentes que no están estudiando o no tienen buenos hábitos de estudio. Y luego la presencia de la familia, o sea, no hay una cierta normativa y es ese ir, o sea, perder el orden de que yo voy a casa de él porque voy a visitar a su mamá y bueno, o sea, la mamá no estaba. O sea, que hay una falta de prudencia en las conductas de las adolescentes y no reflexionan en lo que puede pasar, entonces se dejan llevar del momento. Que si mi hija de 14 o 15 años va sola con un grupo de amigos para la playa un fin de semana, ¿si la dejo ir? No, no creo. No porque no confíe en mi hija,
porque desde pequeña uno le da valores y en el seno de la familia uno trata de que ellos con ejemplo aprendan a cómo comportarse, sino porque un joven, un adolescente de 14 o 15 años no puede asumir algunas responsabilidades, no porque no sean gente humanamente capaz de hacer cosas, sino porque hay responsabilidades que los rebasan, porque la madurez de un niño de esa edad no está como para afrontar cosas que debe afrontar un adulto. Ahora, si después de 18, 19 años están en disposición de irse para la playa con sus amigos, ya ellos deben tener una educación, unos valores ya bien estipulados y bien presentes, y los padres estamos ahí para reforzarles esos valores que le hemos dado, le hemos inculcado desde pequeños, pero también debemos darle la confianza para que ellos asuman sus responsabilidades y tomen sus propias decisiones. Y eso es normal, porque a veces no sabemos exactamente qué es lo que más nos gusta. ¿Por qué? Porque en esa etapa de la adolescencia se está perfilando la personalidad, tanto del adolescente como de la adolescente. Justamente, y eso lo tiene que entender la adolescente y el adolescente, como sentarse a pensar que el mundo no se va a acabar mañana, porque a veces los adolescentes queremos quemar, los adolescentes, bueno, digo yo, queremos porque todos fuimos adolescentes y en ese momento queremos quemar etapas y parece que no vamos a llegar y queremos vivirlo todo, queremos experimentarlo todo. Y resulta que no, que hay que sentarse un poco y hay que reflexionar. Y allí la función también de los padres contribuye. Aunque a veces sea difícil, hay que buscar la comunicación allí para ayudar al adolescente a pensar un poquito en el después. Como hemos venido hablando también de las conductas de riesgo, todo lo que es el alcohol, la droga y ciertos ambientes no son adecuados para ayudar a un adolescente a madurar y a que no cometa errores de los cuales al día siguiente se va a arrepentir. Porque además no es solamente la sexualidad, hay que entenderla, que uno dice, bueno, no es simplemente una relación sexual como tal, sino que es esa huella que queda en la persona, porque has entregado esa intimidad. Y a lo mejor esa relación no dura mucho tiempo. El 90% más o menos de las adolescentes, o vamos a decir entre el 80 y el 90% de las adolescentes que han quedado embarazadas están solas. Entonces esa relación de pareja no era estable. Y a veces la pareja no es adolescente, el hombre. En este caso de nosotros, la mayoría de las adolescentes tienen hijos de parejas mayores de 20 años. Y además, o sea, queda vulnerable emocionalmente, afectivamente. Y la carencia que podía haber tenido antes a nivel afectivo, que sabemos y nos damos cuenta que las adolescentes embarazadas cuando llegan con miedo, llegan con carencias afectivas. Eso se triplica o más después que queda sola con el bebé en brazos. Y las decisiones hay que tomarlas, o sea, pensando, no dejando llevarnos por el momento, por el impulso. Y no solamente en este tema, pero este tema es grave, porque el tema de la sexualidad es algo que repercute en el resto de tu vida, tanto en el hombre como en la mujer. Hemos de pensar en el hombre también, o sea, no puede ser que el hombre tenga un hijo aquí, un hijo allá. Es un don, la sexualidad es un don, porque además a través de ella es que podemos dar vida. Y claro, todas las actividades y todas las cosas que uno promueva, que son las normales durante la adolescencia, que es el estudio, la recreación, el participar de diferentes actividades culturales, todo eso contribuye a poner en armonía nuestra afectividad, las emociones, los sentimientos y también la parte corporal, porque todo eso es importante. Y la sexualidad entra en su rango, porque la sexualidad es un aspecto y, como decía, una dimensión importante, pero que no es ni la más importante ni la única, sino que hay que alcanzar muchas otras cosas y hay que formar una personalidad para el momento en que uno pueda asumir la responsabilidad total y completa, porque, oye, conlleva formar una familia. Hay que romper el hielo y hay que buscar siempre la forma de comunicarnos. Y es importante que uno diga, bueno, me siento a hablar con mi hijo, no es mientras hago algo, sino mirarlo a la cara. Y eso debe ser siempre, o sea, desde pequeño, o sea, es mirar a la cara, compartir un rato y conversar, comunicarse. O sea, tanto el hombre como la mujer, con su hijo, con su hija,
independientemente de que haya temas que se puedan hablar directamente del papá con el hijo o de la mamá con la hija, pero también intercambiar los roles en ese sentido, porque enriquece más. O sea, porque el hecho de que seamos diferentes es porque hay más riqueza. Cuando se une el hombre con la mujer, las dos personas con todas sus capacidades, sus habilidades, hay mayor riqueza. Eso, la naturaleza nos lleva a eso, porque la familia es un hombre y una mujer, porque hay muchísima más riqueza. Hay el aporte de la mujer y el aporte del hombre, y esa es en la educación de los hijos, porque a veces muchos padres dejan la educación de los hijos a las mujeres, porque son las que están, antes por lo menos, estaban más tiempo en la casa, pero ahora muchas veces ninguno de los dos está. Entonces se crea un problema, entonces a veces tiene que estar el papá y a veces tiene que estar la mamá, o sea, buscar la forma de compartir, de que alguno de los dos en algunos momentos esté, porque es importante, y ambos tienen que participar en la educación de los hijos y no tener miedo a hacerlo, y juntos siempre va a salir mejor. ¿Ves? Y cuando lamentablemente no están presentes los dos, la persona que está tiene que abocarse y buscar esos momentos y buscar ayuda cuando necesite, que se siente con debilidades o flaquezas en ciertos temas, buscar ayuda. Y actualmente hay muchísimos cursos y muchísimas, bueno, en Salud y Familia, por ejemplo, esto que decía de los talleres de familias felices, nos ayuda y nos da herramientas para ayudarnos en esta formación y educación de los hijos y tratar de aprender a comunicarnos sin miedo, sin temor, a saber decir sí en algunos momentos, a saber decir no en algunos momentos. Porque el hecho de que, y decía, bueno, los papás muchas veces tenemos que decir no, pero ¿por qué decimos que no? Es importante explicar. Y eso hace que después la adolescente o el adolescente diga no a las drogas en un momento dado, diga no a tomar un licor, diga no a una relación sexual, porque no sabe qué va a pasar mañana. Hoy me entrego y mañana qué va a pasar. Un momento, un instante, mi cuerpo, mi intimidad, lo que soy yo, se lo entrego a esta persona hoy y mañana qué. Eso es lo que tenemos que pensar, o sea, reflexionar. No podemos dejarnos llevar por el momento y por el instante, el probar que estamos todos felices, alegres, vamos a probar esto, aquello. No, pensemos, o sea, pues se puede disfrutar mucho sin abusar del licor, de la droga, ni de la sexualidad. O sea, la sexualidad es algo importante, es una dimensión de nuestra intimidad. El tema del sexo cada día toma más auge en este mundo moderno. Existe un caudal de información, un cúmulo de información que nos llega a través de distintos medios, revistas, internet sobre todo, prensa, cine, televisión, y los hijos, los niños están por supuesto sujetos a este caudal de información. Es por esto que el tema del sexo cobra cada día más importancia, la participación de los padres en todo lo que tiene que ver con la orientación en materia de sexo, materia de sexualidad sobre sus hijos. Quizás es un tema que para muchos es obvio, para otros lo ignoran, incluso por temor, otras personas por desconocimiento. Hoy, bueno, vamos a conversar con dos invitadas, con dos personas, dos amigas de este programa para pasearnos un poquito por algunos tópicos interesantes en materia de sexualidad. Bueno, conocemos entonces, estamos hablando con Indira Díaz, ella es cineasta, y con Esther Romero, quien es productora audiovisual y analista de sistema. Ok, fíjate, entonces este cúmulo de información tan grande que tienen los niños, pero por otro lado nosotros observamos que el embarazo precoz, el embarazo a temprana edad está en aumento. O sea, que esta información pareciera entonces que no es de calidad, ¿verdad? ¿Qué podrían hacer los padres en ese caso? Bueno, yo pienso que lo que todo padre debe hacer es decirle a esa niña o a esos muchachos que están jóvenes que, bueno, un embarazo es algo que va a cambiar su vida. O sea, no va a
ser igual, ella no va a ser igual porque, oye, es una niña. Ella no tiene la madurez suficiente para enfrentar lo que es un embarazo y posterior un bebé. Porque un embarazo es lo más maravilloso que puede haber, pero todo a su edad, todo a su tiempo. En este mundo tan convulsionado y lleno de sexualidad falsa, con mucha incertidumbre, ¿qué podemos hacer nosotros para proteger a los niños en cuanto al abuso sexual de menores? Lo primordial es que la familia debe estar presente. ¿A qué me refiero con estar presente? Estar presente es estar atento a lo que sucede a nuestro alrededor. Estar presente es saber qué sucede con cada uno de los miembros de nuestra familia. Estar atento, estar presente es saber quiénes están, quiénes entran y quiénes salen de tu casa. Eso es estar presente, eso es saber con quién se mueven nuestros hijos, con quiénes están nuestros hijos, tanto dentro de nuestra casa como fuera de nuestra casa, en los distintos ámbitos donde ellos están. Cuando uno tiene un adolescente o un niño, uno tiene la obligación de ir a los colegios, de conocer a los maestros, de conocer al señor que abre la puerta, al portero, de conocer al que vende en la cantina del colegio, de saber quiénes son las personas que se rozan con nuestros hijos y ver en ese hábitat, en esa circunstancia, cómo se mueven nuestros hijos y cuáles son sus andanzas pues, con las otras personas, sus interacciones con otras personas. Pero también es importante ver los cambios que suceden en nuestros hijos, observarlos, saber cómo ellos se conducen normalmente en la casa y normalmente en el colegio. Cuando tú ves que un niño que es extrovertido, que le gusta jugar, que come bien, que le gusta su chuchería, que toma refresco, como cualquier niño, y de repente ese niño está diezmado, no tiene mucha interacción, de repente tú lo ves que está como decaído, o que no quiere hablar, o que no se te quiere acercar mucho, o que tú le ves alguna marca distinta a la que normalmente un muchacho puede tener porque se cayó, porque se aporreó. Es importante que tú aprendas a conocer a tu hijo. Es importante que tú siempre sepas si tu hijo está bien o está mal, si está actuando de una manera distinta a lo normal, porque esos son indicadores de que algo está sucediendo. Y ese algo puede ir desde que tuvo una mala calificación y no te quiere decir nada, hasta que alguien está cometiendo algún tipo de abuso. Porque los abusos pueden ser abusos sexuales o abusos de autoridad o cualquier otro tipo de abuso que tampoco es recomendable y tampoco es bueno que nuestros hijos pasen por eso. Entonces uno tiene que aprender a conocer a su familia y cómo se desenvuelve en el seno familiar y fuera de ella. Yo creo que una cosa muy importante para añadir a lo que dice Indira es que cuando el niño o la niña te diga que algo está pasando, préstale atención. Porque casi siempre el abuso sexual el abusador o la abusadora está dentro del hogar o muy cercano. Es una persona que tiene mucha confianza con ese núcleo familiar o forma parte de ese núcleo familiar. Entonces, cuando un niño nos diga a nosotros algo, prestémosle atención y ojo visor con eso. Fíjate, mira, una cosa, ¿no? Que un problema que yo creo que tienen los padres hoy en día, ¿no? Bueno, ya yo soy abuelo, pero continúo con los nietos, que hay una tendencia hoy día en que se señala que existen una serie de elementos, por ejemplo, como preservativos y pastillas y todo, que nos permiten a nosotros, o sea, permiten evitar estas cosas, ¿no? Embarazo precoz, todo lo otro. Pero por otro lado, el asunto está de cómo una mamá o un papá, ¿verdad?, va a usar estos elementos para decirle a un niño o niña, mira, cuídate, por ejemplo, cuídate, esto existe
para que tú, entonces es como si estuviéramos estimulando nosotros una relación sexual a temprana edad. Yo creo que hay un conflicto, porque ninguno de nosotros queremos que eso suceda, sino que vayan por un camino donde ellos abran su sexualidad en los tiempos que sean personas maduras. Sí, efectivamente hay como un cambio de valores en muchas áreas, ¿no? Yo considero que lo primordial es hablarle a los jóvenes, explicarles, como bien decía Esther, lo que puede suceder al tener un embarazo precoz, cómo cambia la vida de los jóvenes y cómo cambia la vida de la familia entera. Porque si un muchacho tiene un hijo a muy temprana edad, efectivamente esos muchachos no están en capacidad de sostener, ni siquiera económicamente, a ese niño, pues a ese nuevo ser. Sin embargo, yo creo que una de las cosas primordiales es estimular actividades, distintos tipos de actividades, para que estos muchachos estén ocupados en otra cosa y su mente esté más bien puesta en sus metas. Puede suceder que estos jóvenes, estos niños salgan embarazados, eso puede pasar y está. Y bueno, uno tiene que también explicarles el uso de los preservativos, no solamente por el embarazo precoz, sino por los problemas de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, toda esa información uno tiene que dársela, aun cuando a uno no le guste, aun cuando uno no quiera estimular que los jóvenes tengan relaciones sexuales a tempranas edades. Es importante que ellos conozcan que existen formas para evitar los embarazos precoces y además formas para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Yo creo que a esas edades lo primordial es establecer que ellos no pueden tener o no deben tener relaciones sexuales porque no están aptos, no están preparados sexualmente para llevar a cabo una vida en pareja. Lo más importante de todo lo que hemos conversado hasta ahora no es solamente el hecho de que los padres debemos estar atentos, que los hijos deben confiar en los padres, sino que debe prevalecer el amor. El amor no solamente entendido como la relación entre una pareja, entre un joven y una joven, entre un hombre y una mujer, sino el amor en todas sus acepciones, el amor entre los padres, que los hijos aprendan de ese amor entre los padres para que ellos repliquen eso luego en sus relaciones afectivas con sus parejas, cuando tengan sus parejas, para que ellos entiendan el amor desde la perspectiva de la confianza, desde la perspectiva de la unión familiar, desde la perspectiva de la entrega y desde el hecho mismo de que el amor es lo que mueve todo lo que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros le hablamos a nuestros hijos con amor, si nosotros le mostramos a nuestros hijos cómo amamos nosotros, no solamente a ellos, sino a nuestra pareja, entonces yo creo que ellos lograrán tener, por lo menos a través de nuestra forma de ser, una imagen que para ellos va a ser la imagen que les va a fundamentar sus próximas relaciones de amor, por supuesto, tanto con sus amistades como con sus parejas cuando las tengan. Visto el programa, tenemos una gran conclusión, que no es más que los padres deben prepararse en materia de sexualidad. Existe un sinnúmero de oportunidades y de información a través de distintas revistas, seminarios en materia del sexo, de manera que nosotros podamos convertirnos en verdaderos orientadores de nuestros hijos. Existe un factor adicional, que es que desde pequeño se debe generar una confianza, de manera que la información pueda fluir de una manera muy fácil entre las partes. Obvie el tabú, evite el tabú y ábrase, genere un clima de confianza, fortalézcase en materia del sexo para que al final sus hijos adquieran una orientación sexual a la medida.